Hay algo en ese momento que no se explica fácil. Estás detenido en el tráfico. A tu alrededor, coches cerrados, personas aisladas, aire detenido, todo lento, todo contenido. Y tú estás ahí arriba, en la moto. No es solo que avances más rápido. No es solo que esquives el tráfico. Es otra cosa. Algo que ya has sentido, pero nunca has puesto en palabras. Porque si lo piensas bien, nadie necesita una moto. Y aún así, tú la elegiste. Y lo que voy a hacer aquí es explicarte eso que ya sientes, pero no sabes por qué pasa. Porque elegir la moto en lugar del coche no es una decisión práctica, es una decisión mental. Y aquí es donde todo cambia. Porque la mayoría cree que eliges moto por comodidad, por economía, por velocidad. Pero eso es solo la excusa lógica. La verdadera razón es otra. Y probablemente ya está pasando dentro de ti. Hay algo que el coche hace, que la moto no permite, te aísla. Todo se vuelve más claro, más intenso, más real. Y aquí es donde entra la primera verdad que casi nadie dice. No elegiste la moto por lo que te da, la elegiste por lo que te hace sentir. Porque hay una diferencia enorme entre moverte y vivir el trayecto. Y tú, aunque no lo hayas pensado así, empezaste a buscar eso. Tal vez sin darte cuenta, tal vez como algo pequeño al inicio, pero ya estaba ahí. Ese momento donde vas rodando y todo alrededor desaparece. No hay pendientes, no hay ruido mental, no hay distracciones, solo tú, la máquina y el momento. Y eso no lo encuentras en un coche, no porque el coche sea malo, sino porque no está diseñado para eso, está diseñado para protegerte. Pero la moto está diseñada para conectarte. Y aquí es donde muchos no entienden la diferencia. Porque desde afuera parece una decisión simple, moto o coche. Pero desde adentro es una forma completamente distinta de experimentar la vida. Y si esto ya lo has sentido, si alguna vez notaste que arriba de la moto todo cambia, suscríbete. Porque lo que viene va a ponerle nombre a algo que ya llevas tiempo viviendo. Y aquí es donde empieza lo interesante. Porque elegir la moto también dice algo más profundo, algo que no todos están dispuestos a aceptar. No es solo libertad, no es solo pasión, es una forma distinta de relacionarte con el control. Porque en el coche tienes más margen de error, más estabilidad, más seguridad aparente. Pero en la moto, cada decisión pesa más, cada movimiento importa, cada segundo cuenta, y lejos de alejarte de eso, te atrae. Eso es lo que cambia todo. Porque no estás evitando el riesgo, estás eligiendo sentirte vivo a pesar de él. Y eso no es casualidad. Es una forma de pensar, una forma de reaccionar, una forma de ver el mundo. Y aquí es donde casi nadie se detiene a mirar. Porque elegir la moto sobre el coche no es solo una preferencia, es una señal de cómo decides vivir, incluso cuando podrías elegirlo fácil. Y si lo ves con calma, hay un patrón que empieza a repetirse. No es solo la moto, es la forma en la que tomas decisiones, porque elegir la moto sobre el coche es elegir sentir antes que filtrar. Es elegir estar expuesto, en lugar de estar protegido. Y eso no se queda en la conducción, se mete en todo. En cómo te mueves, en cómo reaccionas, en cómo enfrentas las cosas cuando se complican. Porque hay algo que pasa cuando te acostumbras a la moto. Y es que empiezas a confiar en ti de una forma distinta. No porque seas mejor, sino porque no tienes opción. Arriba de la moto no hay espacio para la duda larga. Decides y ejecutas. Y aunque no lo notes, eso se empieza a trasladar a tu forma de vivir. A veces eliges más rápido, a veces te lanzas más. A veces no necesitas tener todo perfecto para avanzar. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que es imprudencia, pero no es eso. Es que tu mente empieza a operar diferente. Porque cuando llevas tiempo en la moto, te das cuenta de algo que el coche te oculta. El control total no existe. Nunca existió. Solo era una ilusión más cómoda. Y esto cambia todo. Porque en lugar de buscar seguridad absoluta, empiezas a desarrollar otra cosa. Adaptación. Lectura del entorno. Reacción inmediata. Presencia constante. Y aquí hay un punto que casi nadie ve. No es que la moto te haga más libre, es que te obliga a estar más consciente. Y esa conciencia engancha. Porque hay un momento donde ya no quieres volver a lo automático, a ese estado donde vas en piloto automático, sin sentir realmente el camino, porque ya sabes lo que se siente estar presente, y una vez que lo pruebas, cuesta soltarlo. Por eso no es raro que alguien pruebe la moto, y algo se le quede dentro, algo que no sabe explicar, algo que no encaja con la lógica de es más cómodo un coche, porque esto nunca fue solo comodidad,
fue conexión. Y aquí viene otra capa que pocos aceptan. Elegir la moto también tiene que ver con cómo toleras la incertidumbre, porque cada vez que sales, hay variables que no controlas: el clima, los coches, el asfalto, los errores de otros, y aún así, sales, no porque no lo veas, sino porque decides convivir con eso. Y eso habla de algo muy específico: tu relación con lo impredecible. Hay personas que necesitan reducirlo todo al mínimo, y está bien, pero hay otras que no quieren eliminarlo por completo, porque en esa pequeña incertidumbre hay vida, hay atención, hay intensidad, y sin darte cuenta, empiezas a buscar eso también fuera de la moto. Momentos reales, decisiones que importan, situaciones donde tienes que reaccionar de verdad, porque ya no te llena lo plano. Y aquí es donde todo empieza a conectar. No es que prefieras la moto sobre el coche, es que te identificas más con lo que la moto representa: presencia, decisión, conexión, riesgo consciente. Y si esto te está haciendo sentido, comenta, porque esto no le pasa a todos. Pero si estás aquí, probablemente ya empezaste a notarlo. Y lo que viene es donde esto deja de ser solo una elección y se convierte en parte de quién eres. Y aquí es donde deja de ser una preferencia y empieza a convertirse en identidad, porque al inicio la moto es una elección, algo que pruebas, algo que te gusta, algo que repites, pero con el tiempo deja de ser algo que haces y empieza a ser algo que eres. Sin darte cuenta, empiezas a ver el mundo diferente, no como alguien que solo se mueve de un punto a otro, sino como alguien que vive el trayecto, y eso cambia más cosas de las que parece, porque cuando eliges la moto, no solo cambias el vehículo, cambias la forma en la que interpretas la realidad. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas: el flujo del tráfico, las intenciones de otros conductores, los pequeños movimientos que anticipan lo que va a pasar. Pero también empiezas a notar cosas dentro de ti: cómo reaccionas bajo presión, cómo decides en segundos, cómo manejas el miedo sin que te detenga. Y aquí es donde aparece algo que no todos están dispuestos a aceptar. La moto no te transforma, te revela, te muestra partes de ti que en el coche estaban dormidas, porque el coche filtra, amortigua, reduce, pero la moto amplifica. Y cuando algo se amplifica, ya no puedes ignorarlo. Si te desconectas, lo sientes de inmediato. Si dudas, lo pagas en el momento. Si estás presente, todo fluye. Y eso termina enseñándote algo muy específico. No se trata de eliminar el riesgo, se trata de aprender a convivir con él. Y esa es una diferencia enorme, porque la mayoría busca evitar todo lo que incomoda. Pero tú aprendiste a moverte dentro de eso, a leerlo, a anticiparlo, a responder. Y eso cambia tu forma de vivir, porque empiezas a darte cuenta de que muchas cosas que parecían peligrosas, en realidad solo requerían atención, presencia, decisión. Y aquí es donde la moto deja de ser un gusto y se convierte en una forma de ver la vida. No eliges lo más cómodo, no eliges lo más fácil. Eliges lo que te hace sentir más conectado. Y eso no siempre es entendible desde afuera, porque desde afuera parece irracional, innecesario, incluso exagerado. Pero desde adentro tiene todo el sentido, porque ya sabes lo que se siente vivirlo. Y cuando lo comparas con lo otro, con ese trayecto aislado, silencioso, automático, simplemente ya no es lo mismo. Y aquí aparece algo importante. No es que el coche sea incorrecto, es que ya no es suficiente para ti, porque hay algo en tu mente que ya cambió. Y una vez que eso cambia, no regresa igual. Y si has llegado hasta aquí, si todo esto te está haciendo sentido, suscríbete, porque lo que viene ahora es entender por qué esto no le pasa a todos, por qué no todos eligen la moto, y por qué, si tú lo hiciste, no fue casualidad, fue una señal. Y aquí es donde todo encaja. Porque después de entender lo que la moto despierta en ti, la pregunta ya no es por qué la elegiste. La pregunta real es ¿por qué no todos lo hacen? Y la respuesta no tiene que ver con habilidad, ni con dinero, ni siquiera con experiencia. Tiene que ver con algo mucho más profundo. La forma en la que cada persona percibe el mundo. Porque hay quienes necesitan estructura, control claro, distancia entre ellos y lo que pasa afuera. Y eso no está mal. Pero también hay quienes necesitan sentir directamente lo que están viviendo, sin filtros, sin capas, sin aislamiento.
Y ahí es donde aparece la moto. No como una mejor opción, sino como la única que encaja con esa forma de ser. Por eso, cuando alguien dice que prefiere el coche, no está equivocado. Simplemente está eligiendo desde otro lugar, desde otra necesidad, desde otra forma de entender la vida. Pero tú, si estás aquí, ya sabes que lo tuyo va por otro lado. Porque cuando te subes a la moto, no solo te mueves, te conectas, te alineas, te encuentras. Y eso no es algo que todos estén buscando. Muchos prefieren comodidad, otros prefieren previsibilidad, otros prefieren no complicarse. Y eso está bien. Pero tú no elegiste eso. Elegiste algo que te exige más, pero también te devuelve más presencia, más claridad, más sensación de estar realmente ahí. Y eso es lo que cambia todo. Porque cuando pruebas ese nivel de conexión, lo demás empieza a sentirse incompleto. No peor, no incorrecto, solo, insuficiente. Y ahí es donde deja de ser una elección racional y se convierte en una extensión de ti. Por eso no necesitas justificarlo, no necesitas explicarlo, no necesitas convencer a nadie, porque esto no es una comparación, es una identidad. Y si alguna vez te preguntaste por qué sigues eligiendo la moto, incluso cuando no es lo más cómodo, incluso cuando no es lo más lógico, ahora ya lo sabes, no es por la moto, es por lo que pasa dentro de ti cuando estás en ella. Y eso no lo vas a encontrar en ningún coche. Si llegaste hasta aquí, comenta moto si esto te representa, porque esto no es para todos, pero si es para ti, ya no hay vuelta atrás. Y si quieres seguir entendiendo lo que realmente significa ser motociclista, suscríbete, porque esto apenas empieza.